En las últimas horas, en los últimos días, se ha generado una especie de discusión pública a nivel nacional que ha llamado la atención. Todo a raíz de una nota periodística donde se da a conocer la situación de, allí se habla genéricamente al principio en la nota, los médicos cubanos que trabajan en el Hospital de Ojos José Martí, y después cuando uno lo lee empieza a ver que se trata de 9 médicos, 9 cubanos, que vinieron a trabajar a Uruguay, que prefirieron quedarse en Uruguay, por lo tanto pretenden seguir su carrera como oftalmólogos en Uruguay, tienen que rendir una prueba. De esos 9 son 6 los que se presentan y allí no pasan esa prueba. Y ahí se genera el manto de duda. Yo voy a leer textualmente cómo fue presentada la nota. La operación Milagro rodeada de dudas. Médicos cubanos pierden prueba de la UDELAR. Dicho así, hay 90.000 operaciones, así es que se ha promocionado por parte del hospital y desde hace que se han realizado. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya existido algún problema con alguna de las 90.000 personas que se operaron. Independientemente de esto, lógicamente que echa un manto de dudas sobre lo que es la gestión y lo que ha sido el desarrollo del proyecto en este hospital. Por eso invitamos al doctor Yamandú Bermúdez, que cuando lo invitamos venía en viaje y está recién llegado a Florida. Bienvenido, Yamandú. Gracias por aceptar la invitación y venir tan rápido. No, muchas gracias por tu invitación y por supuesto un placer poder conversar contigo y estos temas que son parte de mi vida, son parte de mi vida, en realidad sí. Yo estaba tratando de, me vas a decir a ver si la memoria no me falla, porque fuiste director del hospital, precisamente el Hospital de Ojos entre 2007 y 2010. Sí, 2007 al 2009 casi, sí, 2010. Bien. Sí, dos años más o menos. Director general de Salud del Ministerio de Salud Pública. Eso es otra etapa. Otra etapa. Y actualmente estábamos hablando en el Consejo de la Facultad de Medicina. Otra etapa también. Otra etapa, y en la Escuela de Graduados. De la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina. Sí, sí. Entonces podemos tener una visión completa de lo que está pasando. Pues sí, lo intentaremos. O por lo menos de lo que haya. Sí, cómo no. Lo primero, para despejar alguna duda, ¿cómo es que llegan los médicos cubanos y de qué manera es que se selecciona o se acepta a estos profesionales para que actúen en el Hospital José Martí? Primero hay que ubicar en el momento de que asume la presidencia Tabaré Vázquez, 2005. 2005 con una situación compleja desde el punto de vista de una serie de indicadores que ya la población conocía en su momento, e indicadores de salud muy jorobados. O sea, por ejemplo, había una larga lista de espera para la cirugía oftalmológica, primero porque se carecía de equipamiento adecuado, pero fundamentalmente porque no se carecía de técnicos, de oftalmólogos, ¿verdad? En el marco de un vínculo, digamos, de Tabaré Vázquez con, en ese momento vivía Fidel, acuerdan que la gente uruguaya pudiera operarse en Cuba. A través de eso se realizan varios viajes y luego se termina acordando con la ida de la ministra, en su momento María Julia Muñoz, la construcción de un hospital de ojo, quedando, digamos, la responsabilidad de la construcción del edificio por parte del gobierno uruguayo y el equipamiento por parte del gobierno cubano, a su vez con los técnicos. Eso se desarrolla en un plazo aproximadamente de un año, ahí donde es el San Bois actualmente, una obra, insisto, que en su momento fue catalogada $1 millón, estoy hablando año 2006-2007. ¿Ah? Y bueno, llega la primera brigada de médicos cubanos, arman todo, porque la brigada lo que tiene como particularidad la llegada de ingenieros cubanos también, arman todo el equipo y a partir del 2008
8 se comienza con las primeras 4 cirugías que se hacen en su momento. Me acuerdo allá por febrero, era antes de carnaval fue. ¿Ah? Ahí comienza todo, eso te lo estoy simplificando muy rápidamente y muy groseramente. Sí, pero para tener una pero puesta a punto del tema. De ahí se comienza a andar en un camino, por supuesto, no exento de dificultades de todo tipo y de cuestionamientos de todo tipo, ¿no? Luego, fundamentalmente, el accionar de organizaciones sociales como UNASPU, como CUA, que es una organización de defensa del consumidor, el propio PCNT, que se pone también en defensa de... ¿tá? Hoy recordaba que DAEPU, me acuerdo, también estuvo en su momento aguantando... DAEPU. Pero eso, los organizadores del carnaval, exacto, para informarle a los televidentes. Porque también se hacían muchos espectáculos, logramos llevar muchos espectáculos de carnaval al propio Hospital de Ojos. Entonces, todas esas organizaciones sociales se pusieron, digamos, a defender esta propuesta que realmente no tenía ningún sentido que no pudiera trabajar. Entonces, con todo ese apoyo y a su vez en su momento con el apoyo de la dirección de ACE, bueno, dimos primer paso y operamos 4 cataratas. Y ahí empezó a funcionar todo. Me acuerdo que hay como los jugadores de fútbol, hay algunos recortes de diario que he guardado, donde se muestran, digamos, las primeras fotos que saca el diario El País, justamente, de la gente que salió operada. Y bueno, fue todo un acontecimiento. A partir de ahí comenzó a trabajar con una dinámica fantástica, porque la forma de trabajar que tenían los cubanos fue de alguna forma incorporada a los colegas, fue incorporada por los colegas uruguayos, que no eran muchos en ese momento, eran 2 o 3, y luego se incorporaron unos cuantos más, con una dinámica extraña, diferente para los uruguayos, porque ellos vienen de muchas experiencias, por ejemplo, en zonas del Caribe y zonas de América, fundamentalmente en Venezuela, venían con una serie de experiencias, y en África también, venían con una experiencia del trabajo en serie. O sea, tú entrabas como paciente, te veía una línea preoperatoria, luego te llevaba, te evaluaba, luego te llevaban al quirófano, ahí una te enseñaba, te desvestía, otra te tomaba adentro del bloque operatorio, te sentaba y otra venía te conducía a la mesa de operación. Cuando terminaba la cirugía, otra enfermera llevaba al paciente nuevamente para atrás, o sea, era un procedimiento que llevaba, la operación de cirugía llevaba 15 o 20 minutos, nuevamente lo entregaba al enfermero, que lo enseñaba a vestirse, que lo ayudaba, mejor dicho, y de esa manera, digamos, tuvimos una productividad altísima, digamos, porque prácticamente estaba todo pautado como en una fábrica, todo un proceso, un protocolo que daba a que vos pudieras tener un rendimiento de 30 a 35 cataratas por día, lo cual yo tuve muchas discusiones con ellos, por supuesto, porque cuando me lo planteaban yo les decía, no, es imposible, hasta que lo tuve que entender, que sí, que era posible. Muchas discusiones, porque también el personal de enfermería se tuvo que adaptar a ese ritmo, y bueno, de los encontronazos interesantísimos, porque había encontronazos de todo tipo entre uruguayo y cubano, para la forma de trabajo, se terminó después con un trabajo que era tremendo, porque todo el mundo aprendió lo que tenía que hacer. Vos estabas acá, tenías que hacer esto, vos estabas acá, tenías que hacer esto, y vos estabas acá. Entonces cada uno tiene una función bien definida. Me acuerdo que en ese momento fue el director del Sanatorio Americano, Julio Álvarez, que fue a conversar conmigo. Yo tenía una amistad con Uruguay y Rusia también, y luego, vengan, por supuesto, a conocer esto, porque esto nadie lo conoce, es decir, nadie sabía cómo funcionaba. Y realmente quedaron sorprendidos. Porque se daban hasta situaciones interesantes, Alberto. Una vez fuimos a la comisión de diputados, me acuerdo que estaba en ese momento Álvaro Vega, estaba Jaime Trobo, me acuerdo que
Jaime Trogos tuvo una discusión muy dura con María Julia Muñoz, ¿tá? Pero en ese momento planteábamos una situación que se había dado, que se venía dando, que era, vos ibas a hacerla, te enviaban por cataratas una primera consulta, a la primera consulta. Entonces, ¿qué hacían? Te diagnosticaban a las 8 de la mañana, bueno, ya venía con el diagnóstico de catarata del interior, te veían, te sacaban sangre, te hacían la rutina porque había un laboratorio, te evaluaba el médico, y yo que sé, a las 10 estabas operado. O sea, el mismo paciente que había ido por una consulta, ese día salió operado. Era una cosa que nadie la podía creer. Bueno, de esas hay miles de anécdotas. Te estoy hablando en la cirugía de catarata. Entonces se aprendió muchísimo. Es una experiencia fantástica, ¿ah? Fantástica. Porque además, ¿qué pasa? También la experiencia de ir a captar, a buscar los pacientes, es una cuestión totalmente nueva. Claro, pues recordemos que se recorre cada uno de los lugares de todo el país. Es decir, cuando mencionaste a ONAJPU, me acordé que venían a la Asociación de Pasivos de Florida a hacer las pesquisas para ver quiénes estaban en condiciones o necesitaban, mejor dicho, esa intervención quirúrgica. Exactamente. Entonces, claro, ¿vos sabés en qué auto iban? Iban en el auto de presidencia del BPS. ¿De quién era el autor? ¿A quién le correspondía? A Ernesto Murro en ese momento. Entonces Ernesto decía, no, yo no preciso auto, vayan con mi chofer y salgan al interior. Entonces, iban al interior. Entonces, ahí traían pacientes. Y bueno, eso determinó que siempre el volumen de pacientes fuera muy alto. Y eso es una cuestión que permitió a muchos cirujanos, a muchos oftalmólogos uruguayos, tener una gran experiencia quirúrgica. En un país muy pequeño como el nuestro, el volumen de pacientes, tenés que tener un volumen de pacientes importante para adquirir destreza quirúrgica, es muy difícil tenerla. Entonces, ahí en el hospital de ojos tenías la capacidad de aprender y de formarte. Y hoy por hoy tuvimos, yo te voy a poner un ejemplo, Pablito Fernández, que fue uno de los médicos oftalmólogos que estuvo acá en Florida hasta hace muy poco, por COMEF, fue un médico que se formó ahí en el hospital de ojo y realmente tenía una persona con una muy buena destreza quirúrgica. Entonces, el volumen de pacientes le permitió a muchos oftalmólogos uruguayos hoy tener la posibilidad de trabajar en forma individual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, es una experiencia fantástica. Uno lo transmite con mucha pasión porque lo vivió de adentro, vivió todo el proceso de convivencia, dos culturas diferentes, como siempre yo decía, con el primer jefe de la brigada, Isaac. Isaac, nosotros somos los referentes, yo soy el director y vos sos el jefe de tu brigada. Vamos a poner los muchachos alineados para que no choquen. Para que no choquen, ¿está? Y entonces, pero eso, insisto, eso es parte de la experiencia, eso es parte de lo anecdótico, porque los resultados determinó que había una relación fantástica entre el personal cubano y el personal uruguayo, había una relación fantástica entre los pacientes con el personal cubano y con el personal uruguayo, que también se adaptó a esa calidez de los cubanos, ¿tá? Y ese acento caribeño realmente muy cariñoso. Entonces le permitió, digamos, tener una buena relación, pero aparte excelente resultado. Ahora, ahí quería ir, a los resultados. ¿Qué calificación? Porque lo que pone en duda esta situación específica que se da a conocer públicamente es la capacidad técnica, la preparación, el estudio de cada uno de los cubanos que han estado desde el 2007 o 2006, para acá. O desde el 2005. Son muchos años. ¿Sí? Estamos hablando de casi 15 años. Por eso, en realidad lo que ha ocurrido y lo que manejó la prensa, yendo puntualmente al hecho ese, son cubanos que no tienen nada, que fueron en su momento parte de la brigada. Cubanos que optaron porque, es decir, al terminar el periodo de la brigada, algunos optaron por quedarse en Uruguay. Porque las brigadas venían por determinada cantidad, es decir, un grupo de gente... Eran 30 aproximadamente. 30, sí. Por 3 años. Por 3 años, ¿tá? Y a veces eran por 2 años. La primera tuvo más tiempo porque fue la que costó más
enganchar y arrancar. Pero habían brigadas de 30, de la cual eran 4 oftalmólogos. Esa brigada estaba compuesta por enfermería, estaba compuesto hasta por cocinera, por chofer. Es decir, que no solamente venían oftalmólogos. No, ingenieros, ingenieros como te nombraba, es decir, había todo un personal que estaba en función de toda la mecánica de ese hospital, desde que comenzaba a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Tá? Entonces, toda esa estructura estaba, o sea, había uno que manejaba el stock de medicamentos. O sea, cuando escuchaba lo de Bolivia y decía, muchos no eran médicos. No, no son médicos, son estructuras de apoyo que tienen. Por eso, como te comentaba, el hecho de tener 3 ingenieros adentro de un hospital, en el cual estás operando y se te quema la lamparita del microscopio, ¿qué haces? Es decir, si no tenés otra lamparita, terminás gritando. Bueno, ahí tenías resuelto todo en forma inmediata, o no marchaba un interruptor, o se cortaba un cable, un cauterio no funcionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era fantástico, estaba muy bien armado, muy bien. O sea, la experiencia con cual venían los médicos fue una experiencia que a mí me dio mucha pena a veces que en otras especialidades no se tomara en cuenta, porque realmente era una experiencia donde la producción, digamos, y la resolución del tema, que era lo que más importaba, era muy buena. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Ahora, estos cubanos que se quedaron, quisieron, como muchos extranjeros, porque hay que considerar que nosotros en el Consejo pasan permanentemente propuestas de reválida de diferentes países, mucho más de lo que la gente presume de profesionales que se han recibido en otro país o que son mexicanos, no, pero hay colombianos, venezolanos, brasileños, argentinos, vienen muchos a Uruguay. ¿Y quieren para radicarse en Uruguay? Claro, y quieren revalidar su título. Entonces a veces sí se revalida, o a veces sí, si está de acuerdo con su programa, tienen que hacer una pasantía, pasar o dar una prueba. ¿Qué pasó en estos casos con los médicos cubanos? Que sí, hicieron toda una pasantía, hicieron unos 8 meses, que son 8 meses creo más, y ahí hicieron, digamos, pasaron por el Pereira Rosell, pasaron por la propia cátedra, y luego fueron a dar una prueba. De acuerdo a lo que tengo informado, la prueba fue diferente a lo que ellos tenían previsto, y bueno, se dio X situación en la cual no pasaron ciertas exigencias de la prueba. Punto. Pero eso le puede ocurrir a cualquier uruguayo que quiera también hacer una pasantía y registrar su título como médico, yo especialista oftalmólogo en Estados Unidos. ¿Y esa prueba es determinante, es eliminatoria? ¿No la pueden dar de nuevo? ¿No tiene chance de poder comprobar de que, en ese momento Alberto, le jugó una mala pasada a la prueba y no la pudo zafar? zafar? Para el 20 o 22 de enero. ¿La dan nuevamente? Sí, claro. ¿Es la misma prueba o son pruebas? Será prueba diferente, hay que ver, digamos, la característica de la prueba, ¿viste? Pero, a ver, nosotros conocemos quiénes son los cubanos que dieron la prueba. A uno de ellos conozco fundamentalmente. Y tengo claro, la idoneidad técnica que tiene ese individuo es fantástica. Es decir, es de Ripley. Tampoco fue como se dice que no le preguntaban sobre geografía, historia. No, eso es mentira. No, eso tampoco, no tiene nada que ver. No. Le preguntaban sobre la especialidad. Sobre la especialidad, claro. La prueba era sobre la especialidad. No, ojo, no, tampoco hay que entrar en cosas. Lo que ocurre es como cualquier individuo. Yo dije, yo como médico fui a dar el último examen, me acuerdo que tenían todo un asado preparado, lo perdí. Me querían degollar, ¿está? Al asado lo comieron igual. Se lo comí igual. Ah, bueno. Eso fue lo bueno. Pero pasa eso. Pasa. Podemos discutir si el examen es realmente... Yo tenía un gran profesor que fue Albert Chemerov, el grado 5 de oftalmología, que la prueba final era una conversación entre dos personas de consejos y de cuestiones para que vos, cuando comenzás tu experiencia como oftalmólogo, no cometieras errores. Punto. Porque en realidad vos hiciste todo el curso
Y la prueba final termina siendo un aspecto administrativo, ¿no? Y si vos hiciste bien el curso, para un grado 5, para una persona con experiencia, no es un elemento que te obstaculice. Porque la prueba es una cuestión del azar también, porque puede ser, digamos, que generen situaciones, y ahí podemos discutir, en la cual vos algunas cosas no las manejes, pero que no hacen. Porque además, si yo te dijera el tema, la pregunta que le hicieron a uno de estos amigos cubanos sobre el tema para exponer, es una cosa, es como un tema que en mi época no existía, ¿no? No, que en mi época no existía, y entonces, claro, es todo tan raro, pero bueno. ¿No le dan una base sobre la cual tienen que estudiar? Vos tenés un programa, pero ese programa vos lo vas haciendo en el correo de la pasantía tuya, Alberto. Y vos vas viendo en esa pasantía, si vos querés, hay prueba, hay demostración de tu conocimiento, de la forma que vas adquiriendo las capacidades, en fin, entonces, y llega un momento en el cual se terminó la pasantía, bueno, hay que hacer una evaluación de lo que vos hiciste, punto. Y se terminó, pero es una evaluación que tendría que ser así, insisto, no es la prueba en la cual vos tengas que matarte, digamos, porque vos realmente rendiste durante todo ese periodo y demostraste que tuviste una actitud de buscar la adquisición de conocimientos, entre comillas, en este caso, en estos colegas, que ya lo tenían. Pero bueno, la exigencia que te plantea la Facultad de Medicina es justamente para revalidar tu título, hacer un curso una pasantía y cumplir con eso. Hay quienes establecen... Entonces, claro, sí, hoy en el mundo que vivimos con las redes sociales y todo lo demás,